Muy bien, qué bueno que están con nosotros a través de esta transmisión completamente en vivo en nuestra principal red social, nuestra página de Facebook, Telemundo El Paso. Gracias a la abogada Ana Luisa Pablos, que estará respondiendo minuto a minuto todas y cada una de sus preguntas. Es momento para que ya, por favor, comiencen a compartirlas. Abogada, ya no voy a dar mucho preámbulo porque yo sé que el público está desesperado por saber muchas cosas en el tema de inmigración. Una de ellas, ciudadanos norteamericanos, pero que permanecen en Ciudad Juárez. ¿Pueden aplicar para la ciudadanía? Tengo entendido que hay un recurso, ¿no es cierto? Así es, sí. Los residentes permanentes, y en particular aquí en nuestra frontera, Carla, están en violación de las condiciones de la residencia permanente al residir en Ciudad Juárez, ¿sí? ¿Qué soluciones hay? Porque obvio, ahorita es el momento preciso para tramitar la ciudadanía, pero para la ciudadanía hay que comprobar que la persona está residiendo en Estados Unidos por los últimos 5 años, por mínimo. Si van a hacer, por ejemplo, el examen en español, tienen que comprobar o 15 o 20 años. Pero aquí el problema es la residencia. Si la persona tiene un hogar en Juárez, una casa en Juárez, y tiene una casa aquí, o quizás no tenga casa aquí necesariamente, ¿qué soluciones hay? Aquí el punto importante, primeramente, es de acudir de inmediato con un abogado. Porque aquí lo que se debe de comprobar, Carla, es que la persona no ha abandonado, Héctor, su residencia permanente, que de hecho puede comprobar que o trabaja aquí, por ejemplo, ¿sí? Que tiene cuentas bancarias, que sus hijos están aquí en la escuela. No importa que la persona tenga otra casa en otro país, eso puede pasarle a cualquier persona. Siempre y cuando pueda comprobar. Correcto. Comprobar que no ha abandonado su residencia para poder tramitar la ciudadanía. Y el problema también, Carla, es cuando la persona tiene antecedentes penales, ¿sí? Cuando un residente permanente tiene antecedentes penales, Héctor, tiene la persona inmediatamente, aquí no hay excusas de no acudir con un abogado, porque aquí se puede complicar, no la ciudadanía, la residencia permanente, porque hay ciertas ofensas penales que pueden, sí, terminar en revocación de la residencia permanente. Correcto, me distraigo porque estoy viendo las preguntas de nuestro público, abogada. Dice una de las personas, yo tengo una duda, llevo 4 años de novia con mi pareja y ya queremos casarnos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para que yo arregle papeles? Él es ciudadano, yo solo tengo visa, nunca he estado casada y él tampoco. ¿Qué me recomienda que me pida como prometida o que nos casemos primero, de que luego... antes de que nos casemos primero y luego meta mis papeles? ¿Cuál es la recomendación, abogada? Ahí está la pregunta precisamente. No, en realidad la visa para prometidos es para personas que no tienen visa láser o que no tienen visa de turista para ingresar a Estados Unidos, que están en el extranjero. Esta persona indica que está presente en Estados Unidos o que puede cruzar la frontera con su visa láser, no tiene antecedentes, su prometido es ciudadano americano, se pueden casar aquí en Estados Unidos, aquí en El Paso, por ejemplo, y pueden iniciar el trámite dentro de Estados Unidos. Es un trámite, de hecho, muy agilizado. Aquí el Servicio de Inmigración en El Paso está agilizando esas peticiones, aunque existen ciertos problemas con los tiempos administrativos de trámites. Por eso siempre es importante asesorarse con un abogado especialista en inmigración. Muy bien. Héctor, ¿algo más? Bueno, ahora que lo mencionas acerca de la visa láser, ¿recomienda no presentar este tipo de documento al momento de ser detenidos por un agente local o ya sea federal, no? Sí, mira, si la persona por ejemplo, está aquí presente y se la detiene la policía y tiene su visa láser, es porque la persona puede comprobar en ese momento que no está en violación de las condiciones de esta visa, es decir, que no está viviendo aquí ilegalmente, que no está trabajando aquí ilegalmente. Es siempre importante que el público sepa de que debe de traer comprobantes de trabajo y domicilio en Juárez para que la persona, el policía que le llame a inmigración, porque es lo que está pasando, les están llamando a inmigración, que pueda en ese momento la persona comprobar, hey, espérame tantito, no tengo problemas, yo puedo comprobar que yo vivo y trabajo en Ciudad Juárez, por ejemplo. Abogada, me gustaría que compartiera con nosotros, yo sé que hay un recurso, por ejemplo, una persona que no ha cometido un delito en este país, que está en un restaurante de comida rápida, que va manejando y lo detienen por una infracción de tráfico. En ese momento, esa persona evidentemente puede ser trasladada hacia un centro de detención para inmigrantes, pero hay también un recurso al que puede, pues ahora sí que recurrir a apelar, ¿no? Sí, mira, lo que está pasando, los edictos federales del presidente Trump les indicaron a los oficiales de inmigración que deben de deportar, de expulsar agilizadamente a las personas, y más si no tienen antigüedad en Estados Unidos. O sea, que no les están dando oportunidad
de que puedan comparecer ante un juez de inmigración para presentar una defensa, para poder permanecer aquí legalmente. Entonces la persona tiene que de inmediato acudir con un abogado, porque siendo cliente, teniendo una representación legal de cualquier, por ejemplo, puede ser una organización, la diócesis católica, puede ser cualquier abogado especialista en inmigración, para que los ampare, los proteja, porque esta orden es exclusivamente para personas que están aquí en violación de las condiciones de la visa o que están indocumentados y que los van a deportar. Dice Bella, si una persona la agarraron 2 veces en el río y regresó en el 2001 y ya tiene 16 años aquí y tiene hijos ciudadanos y paga casa, paga impuestos, ¿qué probabilidad hay para que pueda arreglar? Precisamente lo que estaba yo comentando, que me preguntaste, Carla, esta persona, aunque tenga deportaciones previas, agarradas previas y antecedentes migratorios, si puede cumplir con la antigüedad, y esa antigüedad es 10 años continuos, 2017 para atrás 10 años, sin ser deportada, sin haberla cachado, sin haberla echado, porque muchas gentes creen que si te cachan y te echan es una salida voluntaria. No, es una deportación. Pero si la persona puede comprobar que tiene aquí 10 años y menciona que tiene 16 años aquí, que tiene hijos ciudadanos americanos, aquí tienen que tener hijos o cónyuges o padres que sean residentes permanentes o ciudadanos americanos, que puedan comprobar esos 10 años mínimo que tienen una presencia ilícita en Estados Unidos sin papeles o en violación de las condiciones de la visa, y que puedan comprobar y demostrar buena conducta moral, no antecedentes penales agravados, califican, señores, para la cancelación de deportación, que es una residencia permanente, ¿sí? Aquí el detalle, y este es el detalle más importante, de que este beneficio, esta solicitud a la cancelación de su deportación, no existe al menos de que la persona sea aprehendida por inmigración. Lo que me preguntas, estás en el McDonald's, ¿qué ha pasado? Aquí en El Paso ha pasado que los han detenido en el McDonald's, ¿verdad? Una hamburguesa. Sí. En la corte, dentro de un juzgado, sí, con un juez estatal, los de inmigración han llegado a aprender a personas. ¿Qué deben hacer? Pedir inmediatamente ver a un juez de inmigración y tener un amparo. Un amparo. ¿Qué quiere decir? Una representación legal. Es enguaracharse antes de espinarse, Carla. Claro, claro. Tener su espada y su escudo antes de que los oficiales de inmigración los lleven a la frontera y los deporten, porque no los van a llevar aquí a Juárez. Los están deportando allá por Matamoros, Carla. Mira, abogada, yo le quería preguntar, aquí Lucía nos pregunta, buenas tardes, quiero saber, mi hermana metió su aplicación en agosto del 16 para hacerse ciudadana, ¿aún no le hablan, todavía tardará para que le hablen? Sabes que la organización de abogados especialistas en inmigración estamos viendo, porque de hecho, bueno, a mí una persona no me ha pasado en cuestión de mis casos, de mis clientes, pero tengo colegas que les ha pasado que les están cancelando las citas en inmigración para ciudadanías, para residencias permanentes. Entonces, estamos viendo como grupo de abogados, como barra de abogados especialistas en inmigración, qué está pasando, por qué están cancelando estas citas. ¿Es una cancelación o una postergación? Postergación. Lo están haciendo más largo. Correcto, correcto. Están haciéndolo más largo, están diciendo que por el momento su cita queda cancelada y a futuro tiempo les notificamos la nueva cita, fecha. Exactamente. Dice Miguel, me arrestaron por infracción de tráfico. Duré 4 horas detenido. Pagué la multa y me presenté a corte. Después me devolvieron el dinero. ¿Puedo arreglar ciudadanía? Tengo 15 años de residencia permanente. Sí, aquí mira, para entender lo que es la buena conducta moral, que es uno de los requisitos para la ciudadanía, es que la persona tiene que demostrar que no tiene antecedentes penales a nivel o ofensas menores o ofensas mayores. Una infracción de tráfico no se considera en realidad un antecedente, ¿sí? Se considera por ejemplo, una violación municipal. Entonces, con que pagues tu multa, con que no tengas multas no pagadas, con que no exista una orden de aprehensión en tu contra, no vas a tener problemas para tramitar la ciudadanía. Abogada, yo le quería preguntar, ¿el poder acudir a corte es un derecho constitucional? Y si sí lo es, ¿por qué es que agentes federales pueden entrar básicamente a retirar a una persona del juicio? Excelente pregunta, Héctor. Lo que pasa es de que el proceso migratorio bajo la Constitución americana es civil, no es penal. Y no tenemos derechos ni como americanos, Carla, ¿sí?, de ser representados por un abogado o tener ciertos derechos en cuestiones civiles. Esos derechos únicamente se aplican en casos penales. Por eso los inmigrantes, las personas que vienen del extranjero y permanecen aquí, no tienen derecho a un abogado en un
proceso migratorio, no tienen derecho a ser representados cuando son deportados. Aquí la persona tiene que acudir, los familiares, si tienes un familiar detenido, tu familiar tiene que ir a buscar un abogado, ¿sí? No te lo van a asignar porque no tienes derecho a un abogado en un trámite civil. Eso es únicamente penal. En otras palabras, estos agentes no podrían ser denunciados o enfrentar algunas consecuencias. No hay consecuencias, están protegidos, son agencias federales, al menos de que hayan violado derechos civiles, entonces no hay recursos para, de hecho, está claro, ¿no? Estaba la juez estatal presidiendo el juicio, ¿no? Y entran los federales a aprender a esta víctima, por cierto, de violencia doméstica. Sí. Entonces va a ser muy importante si tú eres víctima de violencia o de un crimen, ¿sí? De tener cuidado al acudir a las autoridades antes de no hablar con un abogado especialista en inmigración. Puedes ir a la diócesis, puedes ir a la organización de UNO, si no tienes recursos para retener los servicios de un abogado privado. Pero es bien importante no hacer nada hasta que no te protejas tú solita o tú solito, porque hay obviamente víctimas de los dos géneros, ¿no? Dice Abril, ¿y la situación para los de asilo ha cambiado? No ha cambiado. Sí, el asilo político es reservado, en mi opinión legal, para personas originarias de países que no llevan relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Dentro de mi misma especialidad, si en algo soy experta, Carla, es en asilo político, y créeme que los jueces, no que exista una ley en particular, pero es la política y la opinión de los jueces federales de inmigración que a un mexicano no se le otorga el asilo político, porque bueno, si la violencia pasó, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, la persona se puede ir huyendo a Chiapas. Puede irse a Cabo San Lucas, puede irse a la selva, a otros lugares, porque México es un país muy grande. Sí. Entonces, si la persona puede esconderse o huir, no califica para el asilo político. Mire, abogada, vamos con otra pregunta. Teresa nos pregunta, yo entré con la visa local, tengo 8 años aquí y 5 años con los papeles metidos. ¿Habrá algún modo de agilizar el trámite? Tengo 4 hijos ciudadanos y no cuenta con ningún cierto crimen. No, estás en violación de las condiciones de tu visa láser. Aunque tengas la petición tramitándose hace 5 años y depende de quién te pidió, tu hermano, son 25 años de espera. Tus padres, y eres mayor de 21 años, 20 años de espera. O sea, 5 años no es nada de tiempo en cuestión del trámite de tu petición y por lo mismo no te ampara, no te protege, no estás aquí libremente, estás viviendo aquí, aunque tengas hijos ciudadanos. El edicto de Trump la semana pasada es, no me interesa que tengas hijos ciudadanos, no me interesa que tengas tu petición tramitándose. Aquí lo importante es de tu antigüedad, cuánto tiempo tienes viviendo aquí y si lo puedes comprobar. Aún así que está estudiando y terminando un GED, por ejemplo. Aún así, igual y califica para DACA. Bueno, y los mayores, los hijos mayores de 21 años, en ese proceso podrían, si fueran mayores, pedir a la mamá. Excelente pregunta. Únicamente si la mamá entró con visa. Okay. Acuérdense que los papás tienen, ya sabes, ¿no? Años y años esperando para que sus hijitos cumplan 21 años, para que así ellos, norteamericanos, los puedan pedir. El problema es de que no los pueden pedir, Carla, al menos de que los padres hayan entrado con visa. Por mucho que esté vencida la visa, por el pasaporte local, ¿se acuerdan que? O cualquier tipo de permiso humanitario, no importa cómo puedan comprobar, con tal de comprobar que entraron legalmente, los hijos lo pueden pedir. Dice Brenda, mi hermana me pidió en mayo de 1998, esa es mi fecha de prioridad. ¿Afecta las nuevas leyes de inmigración mi caso? ¿Me pueden deportar? Sí te pueden deportar. ¿Por qué qué? Porque esa petición va tu fecha de prioridad es la 98 y van apenas en el 95 en tu categoría, que quiere decir que faltan mínimo 3 años, y créeme que va a pasar mucho más tiempo, porque de mes a mes esas fechas nada más se mueven 8 días, que quiere decir que en un año pueden ser 2 o 3 años. Esa petición no te ampara, no te protege, repito, aquí es comprobar tu antigüedad, comprobar que tienes hijos, esposos o padres que sean residentes o ciudadanos americanos para que tú califiques para cancelar esa deportación. Brenda comenta, entré con residencia condicional. Sí, es Brenda Flores, la misma persona que decía que su fecha de prioridad, ella está especificando que entró con residencia condicional.
Mira, creo que se está refiriendo a que había un programa cuando los padres residentes pedían a sus hijos que se llamaba unificación familiar. Entonces entraban, aunque la petición no estuviera actualizada, aunque no pudieran tramitar ya la residencia, Inmigración les expedía un permiso de trabajo, ¿sí? Bien. Quizás a eso se refiere, pero que le afecte las leyes actuales. Si tienes tu permiso de trabajo bajo la unificación familiar, no te afecta, tú estás tranquila, estás legalmente aquí en Estados Unidos. Bueno, y ahora sí, para todos aquellos que tienen ahora sí tremenda prisa por hacerse ciudadanos norteamericanos, que lo postergaron durante muchos años, no lo vieron como una prioridad, ¿cuáles son, y para las personas que están aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, ¿cuáles son los requisitos, cuál es el costo? La ciudadanía es un trámite que definitivamente puede convertirse en algo complicado como residente permanente, si no puedes comprobar que estás residiendo aquí en Estados Unidos, con comprobantes de domicilio. El income tax y recibir correspondencia en su casa no es suficiente, ¿ok? Aquí tenemos que tener comprobantes de domicilio, comprobantes de mínimo 5 años de buena conducta moral, aunque Inmigración te va a checar absolutamente todo tu historial si existe un antecedente. Si te arrestaron en 1970, va a salir en el sistema y hay que explicarle a Inmigración qué pasó, porque Inmigración no tiene acceso a lo que es la disposición final de ese arresto. Únicamente a través de tus huellas y el FBI saben que fuiste arrestado, más no saben que te diste culpable, te encontraron culpable, cuál fue tu sentencia. Todo eso un abogado tiene que analizarlo, Carla. Pero aquí lo importante es esos comprobantes de domicilio, de a ver si califican las personas para hacerlo en español. Y si tú tramitaste tu residencia a través de la amnistía, ¿se acuerdan la amnistía? Sí, ¿cómo no? Ya sea por la agricultura o por el tiempo en los 80s, tú eres exento a presentar de nuevo el examen de ciudadanía, o sea, de que no tienes que ni siquiera estudiar para poder tramitar tu ciudadanía. Es nada más solicitarla, acudir con un abogado si tienes antecedentes o si no tienes comprobantes de domicilio y no tienes que volver a tomar el examen, que es lo padre. Abogada Teresa nos pregunta, ¿puede pedir un hijo a su papá o puede pedir un hijo a su papá aunque no tenga el apellido paterno en su acta de nacimiento? Aquí el requisito cuando nacen hijos fuera del matrimonio y es el papá, solamente lo piden obvio al papá, es comprobar que es hijo biológico. Entonces van a pedir comprobantes de ADN, hay que tramitarlos, hay que ir a una clínica. En la página de web de Inmigración vienen ahí los nombres de clínicas, de hecho aquí local, que utiliza el servicio de Inmigración para motivos de ADN. Pero existe la posibilidad de que si no es hijo biológico, y ustedes se casaron antes de que el niño cumpliera 18 años de edad, el niño lo puede pedir como padrastro, ¿sí? Entonces no hay necesidad de adoptarlo, por ejemplo, para que el hijo pueda pedirlo. Ningún documento legal, en otras palabras. No, simplemente el acta de matrimonio de los papás y que ese matrimonio haya ocurrido antes de que el niño cumpliera 18 años de edad. Muy bien. ¿Cuántas preguntas? Hoy sí estuvieron muy variadas las preguntas de nuestros televidentes a través de nuestro sitio de Facebook, Telemundo El Paso. Qué bueno que aprovecharon. No todos los días se tiene una consultoría tan directa con una abogada experta en inmigración. Gracias, abogada Ana Luisa Pablos, por siempre estar dispuesta a responder las dudas de nuestra gente. A ti, Carla y Héctor, gracias por haberme invitado y espero volver a poder estar disponible para las preguntas de todos los televidentes aquí en Telemundo. Así será. Y por supuesto, gracias a todos ustedes también que pues nos acompañaron en vivo en esta red de Facebook, ¿no? Buen día.